Dios os bendiga, escogidos por Dios. Aleluya. Aquí estamos en nuestro culto familiar y vamos a estudiar la palabra en el nombre de Jesucristo. Hoy vamos a hablar sobre los dos testigos de Apocalipsis. Amén. Vamos a hacer un estudio bíblico sobre este tema. Así que os animo a acompañar. Amén. Y todos vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. La revelación que Dios le dio a Jesucristo y por medio de Jesucristo a su iglesia. Y en el capítulo 11 dice así. Vamos a empezar el verso 1 para ir tomando el hilo. Y dice así la palabra. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos orarán en la ciudad santa 42 meses. Dice, verso 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios, del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder de cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de la profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con plaga cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá, y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a los otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Dice, el segundo ay pasó, he aquí que el tercer ay viene pronto. Y en el verso 15 dice, el 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Tremendas cosas que leemos en Apocalipsis, cosas terribles que van a ocurrir, y vamos a orar para que el Señor nos revele, gloria a Dios, de su palabra. Señor Dios poderoso, nos presentamos ante ti, Señor, con esta palabra que tú nos das, para que nos pueda revelar, para que nos puedas alumbrar, para que nos pueda, Señor, edificar, instruir y advertir, Señor. Estemos listos, Padre. Te adoro, te alabo, te glorifico en el nombre de Jesucristo. Dirige, Señor, quita toda distracción en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Dios os bendiga. Gloria al Señor. Así que la verdad que Apocalipsis, que significa revelación, es un libro tremendo, nos está anticipando cosas que ya están ocurriendo y cosas que van a ocurrir, ¿verdad? Y algunas cosas como son misteriosas, pero bueno, yo quiero que estudiemos un poco el tema de los dos testigos. ¿Por qué dos testigos? ¿Por qué Dios dice que pone dos testigos? Bueno, la palabra de Dios dice en Deuteronomio, capítulo 19, verso 15, que se necesitaban 2 testigos, gloria al Señor, para poder acusar a alguien. Se necesitaban 2 testigos. Y también dice la Biblia que delante de 2 o 3 testigos se resolverá todo asunto. Hay un misterio en esto, pero Dios pedía siempre que hubiera 2 testigos para poder hacer una acusación, para poder hacer un juicio. Entonces, de alguna manera dice Dios que pone el 2 testigos para cumplir su propia palabra. Fíjate qué interesante. Aleluya.
Ahora, ¿quiénes son estos dos testigos? Dice que pone dos testigos para que profeticen a la tierra. Bueno, si vamos a Zacarías, capítulo 4, leemos algo similar. En Zacarías, capítulo 4, dice que despertó y había como un hombre. Dice, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Gloria al Señor. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. O sea, el Señor mostró a Zacarías un candelero y un olivo a un lado y otro al otro lado. Le preguntó y le dijo, ¿qué es esto, Señor mío? Dijo, ¿no sabes lo que es esto? Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y un poquito más adelante le pregunta y le dice en el verso 11, hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos? A la derecha del candelero y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Dijo el Señor. Y yo dije, no, Señor mío. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces, el Señor habló de 2 olivos que son los 2 ungidos. Y en Apocalipsis estamos leyendo también, entonces en Apocalipsis 11 lo que hemos leído, dice que son 2 testigos, que son los 2 olivos y que son los 2 candeleros. Entonces esto empieza a conectarse. Dios habla en Zacarías y ve un candelero que es una luz, algo que alumbra, yo creo que simboliza a Jesucristo en ese momento, y a su lado un olivo y otro olivo que son 2 testigos que están ahí como testigos de esa luz. Aquí en Apocalipsis capítulo 11 nos habla directamente de 2 testigos que a su vez son los 2 candeleros. Ahora ellos son los candeleros y que son los testigos, gloria a Dios, y habla de que son los olivos. Amén. Entonces vamos a estudiar un poco esto. Aleluya. Dice que estos 2 testigos tienen poder y victoria sobre sus enemigos, porque dice que devora, cuando dice que fuego sale de su boca. Fuego sale de su boca y devora a sus enemigos. Esto es un símbolo de la palabra. La palabra es como fuego. Entonces los testigos hablan una palabra que devora, hablan una palabra que tiene poder. Y si alguno quiere dañarle, dice, debe morir de la misma manera. Hay una maldición para aquellos que van contra esos 2 testigos. Amén. Ahora, ¿quiénes son estos 2 testigos? Bueno, dice aquí en el verso 6 que tienen poder de cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y esto nos recuerda a quién. ¿Quién es el que oró para que no lloviera? Elías. En Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1, dijo Elías, he aquí, que voy a leerlo exactamente para no... En Primera de Reyes, capítulo 17. En el verso 1 dice, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, al rey malvado, le dijo, vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Así, Elías se levantó como un profeta y por la palabra de Elías se cerró el cielo, no llovió por 3 años y medio, y cuando volvió a hablar de parte de Dios, llovió. Entonces, cuando aquí en Apocalipsis nos dice de que tienen poder de cerrar los cielos para que no llueva, de alguna manera nos está recordando a Elías. También leemos que tienen poder para convertir el agua en sangre y para hacer muchas plagas. ¿Y esto a quién nos recuerda? Las plagas de Egipto. Amén, a las plagas de Egipto, a Moisés. Moisés, Dios le dio una vara y al golpear el mar, el mar, pues, y el río Nilo, pues las aguas se convirtieron en sangre. Y luego por medio de su mandato, pues hubo las plagas. Entonces, esto está en Éxodo capítulo 17,
Entonces esto nos está recordando a Moisés. ¿Quiénes son los dos testigos? La gente, pues unos preguntan, unos piensan, y hay gente que esos dos testigos piensa que son Elías y Enoc. ¿Por qué? Bueno, porque Enoc dice que era el séptimo desde Adán. En Génesis capítulo 5 dice que Enoc caminó con Dios y el Señor lo levantó. Él no murió, no vio corrupción, sino que el Señor lo levantó, desapareció. O sea, que él está vivo, no murió. Y también Elías, también dice la palabra, que fue levantado. Ahí en Segunda de Reyes capítulo 2. Dice que vino un carro de fuego y se lo arrebató y se lo llevó. Y Eliseo estaba ahí, pues viendo, y le cayó el manto y recogió el manto. Entonces estos dos hombres, antes de Jesucristo, que Jesucristo también pues fue levantado, ¿verdad? Él sí murió, resucitó al tercer día y luego fue levantado al cielo. Y así como él fue levantado, dice que él vendrá otra vez a buscar a su iglesia. Pero entonces Enoc y Elías fueron levantados y entonces algunos dicen, pues estos son los dos testigos que van a venir. Bueno, sin embargo hemos visto cómo de alguna manera nos está recordando a Elías, sí, pero también a Moisés, porque es el que hizo las plagas. En fin, fíjate que también Moisés, cuando él murió, dice la Biblia en Judas capítulo 9 que lucharon por su cuerpo. Lucharon por su cuerpo. ¿Por qué? Pues hay un misterio. ¿Por qué lucharon por el cuerpo de Moisés? De alguna manera, quizá para preservarlo, para que el diablo no lo usara, yo que sé, para que no lo destruyera. Pero eso lo dice Judas verso 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea, el arcángel Miguel, un principal entre los ángeles, disputó con el diablo el cuerpo de Moisés. Entonces, fíjate que en la transfiguración, cuando Jesús se transfiguró en el Monte Santo, ¿qué ocurrió? Él fue con sus más allegados, fue al monte, ¿y qué ocurrió? Dice que se volvió blanco como una luz blanca, su ropa blanca, que ningún lavador la puede hacerse blanca, resplandecía su rostro. ¿Y a quién había a su lado? Si os acordáis, que está Moisés y Elías. Marcos capítulo 9. Moisés y Elías se le aparecieron y conversaban con él de lo que iba a ocurrir. Y allí Pedro estaba maravillado y dijo, bueno, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Dice, pero no sabía ni lo que decía, estaba maravillado por esa visión, ¿no? Y luego, de repente, vino una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, él oíd. Y luego desapareció toda la visión y Jesús les dijo, no digáis nada hasta que el Hijo del Hombre resucite. Entonces ahí se aparecieron Moisés y Elías. Dirá, bueno, pues de alguna manera a lo mejor eran ellos también los que estaban preparando esa manifestación que al final dice que serán los dos testigos. Pero bueno, yo creo que podemos poner en cuestión este asunto. Quizá pudiera ser que fuera literal, pero a veces las profecías no son literales, son simbólicas. Por ejemplo, el Señor dice en Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesucristo. En Malaquías capítulo 4, prácticamente la última profecía, luego 400 años Dios no habló, por 400 años, hasta que luego vino Juan el Bautista y empezó a decir, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, y él fue a preparar el camino de Jesucristo. Pues la última profecía del Antiguo Testamento prácticamente dice en Malaquías 4, verso 5, dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. O sea, antes de que venga el día del Señor, que está diciendo ya el final de los tiempos, antes del último tiempo, antes de que ya venga el día del Señor, que el Señor acabe con todo, se lleva a la iglesia, juzgue a la tierra, reine por la eternidad. Pues antes de eso dice que él va a enviar al profeta Elías. Sin embargo, cuando vino Juan el Bautista, de alguna manera estaba cumpliendo esta profecía, aunque sea parcialmente, porque así lo dijo Jesucristo en Mateo capítulo 17, versos 10 al 12. Mateo 17, 10 al 12. Le preguntaron los discípulos,
¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús y le dijo, a la verdad, Elías viene primero. O sea, él dice, esto va a ocurrir y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces fíjate qué interesante. Malaquías profetiza que va a venir Elías, pero ¿cuándo? Al final de los tiempos. Sin embargo, Jesús afirma, sí, él va a venir. Pero dice, pero ya ha venido. O sea, de alguna manera es como que Juan era ese Elías que había de venir. Entonces, bueno, si el Señor dice que va a venir Elías y luego es Juan, no es directamente Elías el que viene, podemos entender que el mandato o la profecía de que venga Elías puede ser algo simbólico y que venga un ministerio como el de Elías, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a estudiar el asunto de los dos olivos, porque dice, estos son los dos olivos, y esos dos olivos que hemos leído en Zacarías, que estaba el candelero y un olivo a un lado y el otro olivo al otro lado. El candelero significa la lámpara, el que alumbra, que tipifica a Jesucristo, y dos olivos que están ahí como testigos de esa luz. Sin embargo, ahora en Apocalipsis hemos visto que ahora son esos dos olivos los que son la luz. Entonces, ahora ya no está la luz como tal, sino que la luz está en los testigos. Los testigos ahora son los que alumbran. Los testigos se han convertido en lámparas, ¿vale? Entonces, ¿quiénes son los dos olivos? ¿O quiénes son esos dos testigos que alumbran en este mundo, que están, dice, en pie delante de Dios? ¿Quiénes hoy y en los últimos tiempos van a ser los que estén de testigos de Dios? O sea, los que den testimonio de Dios, porque sabemos que estamos en los últimos tiempos. La gente no cree, en general no quieren creer en Dios. La gente, la maldad se multiplica. A lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Pero ¿hay alguien que esté todavía diciendo, sí, hay un Dios vivo? ¿Quiénes son esos dos testigos? Que ahora o en el tiempo final van a estar ahí testificando de Dios. Bueno, pues mira, yo creo que se refiere, uno, a Israel y dos, a la Iglesia. Vamos a verlo. En Jeremías capítulo 11. Jeremías capítulo 11. Me gustaría que leyerais o por lo menos apuntarais y luego lo estudiarais. En el verso 15, Jeremías 11:15 dice, ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa habiendo hecho muchas abominaciones? El Señor está reprendiendo a su pueblo Israel. Le está reprendiendo, le está regañando. Le dice, ¿crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? O sea, ¿crees que a mí me interesa toda esa religión? ¿Tú crees que tanta pompa y tanto sacrificio y tanto rito religioso a mí me sirve, viendo tu pecado? Y dice, ¿puedes gloriarte de eso? Y fíjate el verso 16, dice, olivo verde, hermoso en su trono y en su parecer, llamó el Señor tu nombre. Está diciendo, el Señor ha llamado a su pueblo olivo verde. Aleluya. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas, porque el Señor de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y de la casa de Judá que han hecho ellos, provocando a ira con incensar a Baal. Amén. Entonces Jeremías está diciendo que ese olivo es Israel, el pueblo de Dios. Es un olivo que Dios plantó para que diera fruto, para que diera olivas, para que dieran aceite. Y el pecado hizo que él pues lo entregara a castigo. Y luego en Romanos 11 pues también nos habla algo similar, cuando habla de los dos olivos precisamente. Romanos 11. A partir del verso 17. Dice,
Dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica salvia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. Gloria al Señor. Aleluya. Así que el Señor nos está diciendo que había un olivo del cual, que simboliza a Israel, del cual fueron desgajadas unas ramas y fueron injertadas unas ramas del olivo silvestre, que éramos nosotros los gentiles. Entonces aquí tenemos dos olivos, el olivo principal, que es el pueblo de Israel, y ahora el olivo silvestre, aquellos que no estaban bajo la promesa en Abraham, en Isaac, en Jacob y en Moisés, en la ley, más hemos sido injertados nosotros, por la fe en Jesús, hemos sido injertados en el olivo de Israel. Nosotros ahora somos uno con Israel. Dice que de los dos pueblos él hizo uno. Entonces nosotros que éramos no amados, ahora somos amados. Nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Y dice que delante de Dios ya no hay judío, ni griego, porque es un solo pueblo lo que él está buscando, pero en Jesucristo, todo en Jesucristo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es en Jesucristo que él ha cogido los dos olivos y lo ha hecho uno. Pero aquí vemos los dos olivos. Y de todas formas, todavía hoy, esas ramas que han sido desgajadas también están ahí, todavía sin creer en Jesucristo, siguiendo la ley, siguiendo los mandamientos de Moisés. Aleluya. Dice el verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Entonces, ¿y qué si los dos olivos son el pueblo de Israel que está siguiendo los mandatos de Moisés? Que Jesús vino ya a cumplir la ley y dijo, mira, por los mandamientos no vas a ser salvo, por los mandamientos no hay posibilidad, es por la gracia, porque yo doy mi vida, yo doy mi carne, doy mi sangre por la salvación. El que crea en mí no se perderá, mas tendrá vida eterna. Pero están ahí, porque de alguna manera el pueblo de Israel, ahora mismo en el mundo, con muchas religiones, con tanto ateísmo, con la religión oficial que es el humanismo, pero ¿quién está levantando en alto? Bueno, con el Islam, con el budismo, con tantas cosas que hay, pero ¿quién está ahora levantando de alguna manera y siendo testigo de un Dios único que se ha revelado en la Biblia, que se ha revelado en la Torá, en los mandamientos, en los estatutos? Pues es el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, aunque está endurecido, aunque todavía no ha comprendido la salvación en Jesús, en el Mesías, sin embargo, sigue siendo un pueblo que tiene la ley y que habla del Dios único, el creador del cielo y la tierra. De alguna manera son testigos. Y el mundo todo gira en torno, y digamos que es como el reloj de Dios, porque tanto que ha sufrido ese pueblo, tanta persecución que ha sufrido, y ahí están. Y guerras que se han levantado, la guerra de los 6 días, y otras guerras que ha habido, y ahí están. Por el apoyo de Estados Unidos, pero que al final es por la voluntad de Dios, ahí han permanecido. Ahora vamos a ver, porque ahora Estados Unidos está cayendo, Estados Unidos va a dejarles, va a quitarles su respaldo, y va a venir, dice la Biblia, que todas las naciones van a ir contra Israel. Pero dice que el Señor va a luchar por Israel. Entonces Israel es un testigo de Dios. Pero ahora no es el único, porque ahora está la Iglesia, o sea, aquellos que han creído en Jesucristo, aquellos que hemos creído en Jesucristo, hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, hemos creído que Él ha muerto por nuestros pecados, que Él ha resucitado al tercer día, que Él ha ascendido al cielo, está vivo, ha derramado su Espíritu Santo y ha predicado esas buenas nuevas y quiere que nosotros seamos testigos de Él y que demos testimonio de que hay un Dios vivo, que hay salvación, que hay reconciliación por medio de Jesucristo.
Entonces nosotros también somos los testigos. La Iglesia del Señor. Ahora piensa, imagínate ahora que esos dos testigos se estén refiriendo simbólicamente al pueblo de Israel en la ley y a la Iglesia en Jesús. Entonces, ¿qué nos está diciendo que va a ocurrir con esos dos testigos? Pues el verso 3 de Apocalipsis 11 dice que profetizan delante de la tierra, delante del Dios de la tierra, o sea, que es la palabra, es la importancia de la palabra. Israel, ¿qué tiene? La Torá. Ellos leen la Torá todos los sábados en las sinagogas. Es la palabra la que tiene una autoridad. La Iglesia, ¿qué hace? Predica el Evangelio, predica la palabra de Dios. Entonces es la palabra ¿cómo van a ser testigos? ¿Cómo vamos a ser testigos? Por la palabra, testificando la palabra, siendo testimonio de Dios por medio de la palabra. Dice entonces que estos dos testigos están delante de Dios. Por medio de Jesucristo estamos delante de Dios. Israel, por medio de las promesas y de esa promesa de que al final todo Israel será salvo, también están de alguna manera siendo protegidos por Dios milagrosamente. Entonces están ahí delante de Dios. Entonces, luego dice que fuego saldrá de su boca, esa es la palabra, que tienen poder de hacer llover. Puede estar hablando de bendición. Nosotros por nuestra palabra podemos bendecir, podemos traer bendición cuando hablamos la palabra, cuando declaramos de parte de Dios. Y también dice que tienen poder de volver el agua en sangre. ¿Y qué se está hablando de las guerras? ¿Cómo Israel ha podido vencer, ha podido... Bueno, esto yo lo estoy poniendo ahí un poquito a vuestra consideración. Pero fíjate que dice, verso 7, cuando haya acabado su testimonio, o sea, cuando llegue un tiempo en el que ya se ha acabado el tiempo en el que tienen que ser testigos y ya se acabe todo, dice que la bestia, ¿y quién es la bestia? La bestia es el sistema global. La bestia es el sistema global, que va a estar gobernado por un anticristo. Y ese sistema global, dice, verso 7, que hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. O sea, pero no desaparecerán, estará el cuerpo ahí. Dice que por 3 días y 3 noches estará ahí el cuerpo. Pudiera ser que es realmente 2 personas que son muertas y puestos ahí, o pudiera ser que son los 2 pueblos de Dios que de alguna manera van a ser como destruidos, pero dice que al final del tiempo, dice, vendrá espíritu sobre ellos y serán otra vez levantados. La gente se alegrará, porque es que les atormentaba, porque a la gente le atormenta que le hables el Evangelio. A la gente, tú le hablas de Buda, le hablas de lo que sea, le hablas del Zen, eso no hay problema. Pero si le hablas de Jesucristo, ¡pum!, es un choque, porque Jesucristo dice que vino a traer la luz, a manifestar la necesidad de salvación. Esa es la diferencia del mensaje de Jesucristo. Porque cualquier otra, o muchas otras religiones, o la religión imperante del humanismo, sé bueno, cree en Dios y ya está, al bien al prójimo. Pero claro, es que Jesús nos dice, es que es necesario nacer de nuevo. Te dice, es que hay un pecado que tienes que limpiar, y por eso yo he dado mi vida, por eso yo he dado mi sangre. Entonces es algo que choca, porque te enfrenta a tu naturaleza. Entonces a la gente la atormenta, a la gente no le gusta que le hables de Dios. Y el pueblo de Israel, pues hablando de la Torá y hablando de que son un pueblo escogido, pues claro, el mundo está contra ellos. Todo lo que les rodea, todo el mundo musulmán y tantas naciones ya no quieren saber de este pueblo. ¿Cómo que es un pueblo escogido? ¿Por qué se creen tan importantes? Entonces, las naciones dice que cuando esos 2 testigos mueran, vamos a pensar que sean como destruidos, como doblegados su poder por un momento, pero por 3 días y 3 noches. Pues esos mismos 3 años y medio, la Biblia nos habla de una gran tribulación. Ahí en Mateo capítulo 24 y en Apocalipsis lo podríamos ver otro momento. Entonces también coincide 3 días y medio, 3 años y medio, una gran tribulación, un momento en el que el enemigo, el sistema global, el diablo, que es el que dirige a este sistema global, o sea, a la maldad de estos gobernantes, es el diablo el que va a doblegar y de alguna manera dominar esta tierra con toda su maldad y persecución, muerte, y parece que podía destruir al pueblo de Dios. Pero dice
dice, después de 3 días y medio, entró espíritu en ellos y se levantaron sobre sus pies. Eso también nos recuerda Ezequiel 37, el valle de huesos secos, y dice, profetiza sobre ellos, y profetiza, y el espíritu entró en ellos, y dice exactamente las mismas palabras, el espíritu entró en ellos y se levantaron sobre sus pies. Aleluya. Así que luego dice, verso 12, aquí en Apocalipsis 11, verso 12, dice que oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. El Señor levanta a esos dos testigos, igual que el Señor dice que va a levantar a su iglesia, que los va a levantar antes de que venga el juicio sobre la tierra, la promesa del advenimiento del Señor, la promesa del arrebatamiento de su pueblo. Entonces aquí estamos viendo un momento en el que esos dos testigos de alguna manera tienen un poder, de repente esos dos testigos como que son muertos, como que son destruidos, pero no del todo, porque luego vuelven a la vida justo antes de que el Señor los levante. Aleluya. Por eso yo digo, hermanos, que, aleluya, me parece a mí que estos dos testigos están hablando de Israel y de la Iglesia. Gloria al Señor. Por otra parte, si volvemos ahora al principio, cuando dice que son los dos olivos, se dice, pero que son los dos candeleros. ¿Qué significa candelero? Unas lámparas, las menorás. Allí donde se pone el aceite y se quema para que haga luz. Entonces, como decía al principio, en Zacarías 4 hablaba de un candelero y los dos olivos. Ahora habla de que los dos olivos son candeleros. ¿Por qué? Porque si el candelero principal, que es Jesucristo, ya no está aquí, entonces ¿quiénes son los que tenemos que alumbrar? Pues los representantes de Él. Nosotros ahora somos lámparas. Entonces los dos olivos, los dos pueblos son los que tienen que alumbrar al mundo de la palabra. Gloria al Señor. En Apocalipsis capítulo 1, verso 12, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de las 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aleluya. Vio 7 candeleros y Dios estaba en medio de ellos, el Cordero estaba en medio de ellos. Y más adelante, en el verso 20, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. Pues ahora si habla de los 2 candeleros, pues es la iglesia, es el pueblo de Dios que alumbras, es la lámpara. Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 1, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ahora Dios dice, vosotros ahora sois mis lámparas, vosotros sois la luz del mundo, dice. Tenéis que alumbrar a este mundo. Como dice Filipenses capítulo 2 y verso 15, que resplandecéis como luminares en este mundo. Hay una luz en nosotros que este mundo tiene que ver. Es esa diferencia, la gente tiene que ver esa diferencia, esa luz que es la palabra y el Espíritu de Dios en nosotros. Y por eso nos tiene que ver que alumbremos, porque este mundo está en oscuridad, este mundo no sabe de la verdad, no sigue a Dios, dice que rechazan al Dios vivo. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios, el respeto a Dios. Si no hay respeto a Dios, ya hay necedad. Se hicieron sabios en sus propios, pero Dios los va a confundir. Creen que la humanidad por sí misma va a poder solucionar los problemas, pero no es así, si cada vez vamos a peor. Entonces, Dios está en medio de nosotros para que seamos luz. También en Lucas capítulo 12 dijo el Señor, verso 35, estén vuestros lomos ceñidos, o sea, estar siempre preparados, y vuestras lámparas encendidas. Y el Señor tipifica que nosotros somos lámparas con su aceite, ¿verdad? Acuérdate de la parábola de las 10 vírgenes que tenían su lámpara y algunas no tuvieron aceite. Aleluya. Así que yo afirmo, aleluya, y creo que los 2 testigos son los 2 candeleros, son los 2 pueblos de Dios, Israel y la Iglesia. En Gálatas capítulo 4 nos habla de los 2 pactos. Voy a leerlo porque está interesante. Gálatas capítulo 4.
y ya estoy terminando, gloria a Dios. Dice, alegoría de Sara y Agar. Dice, verso 22, Gálatas 4:22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno que proviene del monte Sinaí, o sea, donde Dios dio la ley a Moisés, el cual da hijos para esclavitud, porque el pueblo de Israel, si todavía no está creyendo en el Mesías y piensa que por la ley va a entrar al reino, es que Dios dice que no es así, están esclavos bajo los mandamientos, bajo la religión, tienen que ser libres y encontrarse con el Señor Jesucristo. Dice, está en esclavitud, pues está junto con sus hijos están en esclavitud. Verso 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, aleluya. La Jerusalén de arriba, o sea, la Israel celestial, gloria al Señor, que se refiere a la iglesia del Señor. Aleluya. Así que, bueno, alguno pudiera pensar que me equivoco, alguno pudiera pensar que los dos testigos realmente son Moisés y Elías, o que son Elías y Enoc. Vale, yo no lo voy a discutir, yo me atrevo a decir esta tesis, que los dos olivos son el pueblo de Israel y el pueblo injertado en el olivo silvestre que hemos sido injertados. Pero en cualquier caso, vamos a reflexionar y vamos a preguntarnos, ¿quién hoy es testigo de Dios en la tierra? ¿Quién hoy es llamado a ser testigo del Señor? ¿Y quién va a permanecer hasta el fin en ese testimonio? Porque en los primeros tiempos de la Iglesia a los apóstoles los persiguieron, los mataron, y ellos mantenían firmes, siendo testigos. Dice que los cristianos los quemaban en las hogueras y ellos cantaban a Dios, los entregaban a las fieras ahí clamando a Dios, sin ni siquiera a lo mejor rebelarse con espada, porque ellos estaban, ¿qué?, siendo testigos. Jesús dijo, vosotros me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, vosotros me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Quiere decir que nosotros somos llamados a ser testigos de Dios, ahora y hasta el final de los tiempos. Porque si no somos nosotros, ¿quién va a testificar de Dios? ¿Quién va a hablar de Dios si ya nadie quiere saber? Pero hay gente que necesita esa palabra. Hay gente que está buscando sinceramente y no lo encuentra, porque se encuentra con religiones, se encuentra con ritos, se encuentra con ídolos, con cosas paganas, y no acaban de encontrarse con el Dios vivo. Hay una inquietud en su corazón, hay una inquietud, se dan cuenta que lo que les quieren vender el sistema no les convence, pero no encuentran el camino. Entonces para eso está la iglesia del Señor, para ser testigo del Señor, ser testigo de Jesucristo, ser testigo del amor de Dios, de la palabra. ¿Cómo podemos ser testigos? Pues declarando lo que hemos visto y oído, como estábamos aquí hace un momento cantándole al Señor. Dicen que no existes, que no eres realidad, pero está sobrando dentro de mi corazón. O sea, ¿quién me puede decir a mí que Dios no existe y que no está conmigo? Yo quizá no te podré convencer, pero yo soy testigo, yo lo digo y lo testifico. Dios es real, Dios está en mi vida, Dios me ha transformado, me ha sacado de las drogas, me ha traído a una vida diferente, una vida de luz, una vida de amor, me ha hecho padre de familia. Ese es el testimonio que puedo dar. Y puedo hablar la palabra, lo que Jesús nos manda hablar, el Evangelio, las buenas noticias, que hay reconciliación con Dios por medio de su sangre, de su sacrificio. Porque si no, ¿para qué Él vino al mundo? ¿Para qué Él se sacrificó en la cruz? Si no fuera necesario. Entonces, pues llamo la atención. Una reflexión, hijos, y familia y los que nos escuchan. Una reflexión. Dios nos llama a ser testigos. Seamos parte de ese pueblo que testifica, que se mantiene firme, que no se diluye, que no se deja deslizar por el espíritu de este mundo, que habla la palabra, y ellos mismos somos testimonios porque somos lámparas, porque Dios nos ha hecho lámparas. Dios ha puesto de su espíritu en nosotros. Esa luz que Él ha puesto en nosotros es su Espíritu Santo. Y tiene que brillar, no podemos opacarlo, tiene que brillar para que los demás vean, para que alumbre a este mundo.
porque la gente tiene que ver que hay hijos de Dios todavía en la tierra. Israel dará su testimonio y Dios lo protegerá y será algo sorprendente. Pero nosotros, que somos esa Jerusalén de arriba, esa Israel celestial, aquellos que hemos sido injertados desde el olivo silvestre, seamos testigos del Señor. Amén. Así que Dios os bendiga, Dios os fortalezca, que Dios nos llene de fe, que Dios nos llene de fe, que Dios nos llene del poder de su Espíritu Santo, porque si somos llamados a ser ese testigo, dice que vendrá persecución, habrá guerra, que los vencerá, pero Dios luego los va a levantar y los va a levantar al cielo. Así que eso es lo que esperamos la Iglesia, esa promesa de que el Señor viene a levantar a su pueblo, y si el Señor no nos llama antes a su presencia, dice que cuando venga Jesucristo los muertos resucitarán y los que hayan quedado serán levantados a las nubes. Y esa es la promesa que tenemos. Pero debemos mantenernos como testigos, fieles y firmes hasta el fin. El que persevera hasta el fin, éste será salvo. Que Dios os bendiga, que Dios os ayude, que Dios os llene de poder y de fuerza y de determinación y fe y confianza en el Señor para alumbrar, dejar que su amor brille en nuestro corazón y compartirlo con el que nos rodea. Dios os bendiga, la paz del Señor Jesucristo sea sobre todos vosotros. Amén y amén. Amén.